Capítulo 96. 3 contra 1 no era realmente justo, pero al contrario de lo que pensaba, no era justo para los demonios. Para asombro de todos los soldados que observaban la batalla, solo el señor Atenos fue capaz de lidiar fácilmente con los 3 demonios que nos parecían invencibles. En comparación con la fuerza del grifo, la fuerza de Lord Atenos estaba en un nivel completamente diferente. Mientras que el grifo desgastó a los demonios durante la batalla abusando de la superioridad aérea para consumir su poder poco a poco, Atenos hizo lo contrario. Con un ataque constante de alta intensidad, eran los demonios quienes intentaban sobrevivir bajo sus ataques, esperando que los desgastara con el tiempo. Desafortunadamente para ellos, aunque los ataques de Lord Atenos eran extremadamente poderosos, no mostró ningún signo de fatiga. Los ataques con bolas de energía, que para nosotros los mortales parecían extremadamente letales y peligrosos, le parecieron a Lord Atenos como si simplemente se agachara para recoger rocas del suelo y arrojarlas como si nada. Al parecer, los demonios también se dieron cuenta de que ese tipo de táctica no funcionaría, por lo que uno de ellos se giró hacia nosotros y comenzó a correr hacia nosotros a gran velocidad. Al ver una criatura tan poderosa acercándose hacia nosotros, sería una mentira decir que no estaba un poco preocupado. No solo yo, sino también los demás humanos nos quedamos impactados por el cambio de actitud del demonio, y también empezaron a preocuparse. Si este demonio nos tomara como rehenes o nos usara como escudo de carne para protegerse de los ataques de Lord Atenos, las cosas podrían complicarse mucho para él. No intentes usar a mi gente en mi contra, solo acelerarás tu muerte, dijo Lord Atenos con voz tranquila, sin preocuparse por la actitud del demonio ni mostrar urgencia por la velocidad de la criatura. Debo admitir que no estaba del todo seguro cuando vi la actitud de Lord Atenos, pero cuando imitó un movimiento de corte con su mano, todas mis dudas desaparecieron. ¿Qué? Arr, el demonio también se sorprendió cuando miró hacia abajo y vio aparecer un corte en su pecho. Desde ese corte, una pequeña línea de sangre comenzó a extenderse por su pecho, hasta que la línea se hizo cada vez más grande, hasta que el cuerpo del demonio se partió por la mitad. ¿Qué? Escuché a un demonio preguntar en estado de shock. Pero no puedo juzgarlo, esa fue la misma reacción que tuve. Fue muy impactante ver lo pareja que había sido la pelea apenas unos segundos atrás, solo para que Lord Atenos demostrara que podía matar a esos demonios en cualquier momento. Cuando el otro demonio se dio cuenta de esto, lo primero que hizo fue darse la vuelta y tratar de huir. ¡Qué lástima! Parece que tendré que depender de tu líder para que me ayude a dar una pelea espectacular, se quejó Lord Atenos en voz baja, tan baja que incluso yo, un señor de la guerra, tuve problemas para oírlo. Tan pronto como dijo esto, extendió su mano y escuché un breve zumbido por una fracción de segundo, solo para matar a los otros 2 demonios instantáneamente con este ataque invisible suyo. Al mirar a los 3 demonios muertos, no sabía cómo reaccionar. Gracias, señor Atenos, fue lo único que pude pensar después de ver cómo nos había salvado. El punto de vista de Adrián, quería hacer una gran batalla con mucha destrucción y efectos especiales dignos del estilo cinematográfico de Michael Bay. Desgraciadamente, mi nivel técnico en este ámbito todavía no era satisfactorio. Mi estilo de ataque más económico era el invisible, mientras que los ataques más llamativos que podía realizar usando mi creatividad con mi deidad eran extremadamente costosos. Por supuesto, estaba tratando con oponentes en el nivel de dioses embrionarios 1 a 4. Si fueran dioses, su poder máximo sería de alrededor de 70k puntos de poder divino, con una reserva de probablemente 100k a 200k puntos de poder divino. Considerando mi eficiencia al usar el poder divino como un dios elemental de rango 1, todavía usaría 3,8 veces más poder divino que si fueran deidades embrionarias de rango 4 para realizar ataques con el mismo nivel de poder cuando uso solo mi deidad. Esto significaba que 100k de ataques de puntos de poder divino para ellos era lo mismo que 380k de puntos de poder divino para mí. Y como no quería terminar la batalla en poco tiempo, cada bola de energía que les lanzaba no podía golpearlos directamente, lo que aumentó enormemente mi costo de poder divino en esta batalla falsa. En esos pocos minutos de batalla, mi gasto de poder divino ya había superado los 5 millones de puntos de poder divino, y ni siquiera me había enfrentado a su líder. Si hubiera tenido más talento para causar destrucción y usar mejor mis poderes como efectos especiales, podría haber causado una impresión aún mejor en el vídeo con menos poder divino. Pero no me podía quejar. Fue mi primera vez haciendo esto.
Viendo cómo quedó destruido el terreno y lo dramáticas que fueron sus muertes al ser cortados por la mitad, creo que logré obtener un resultado satisfactorio. Con los 4 demonios muertos, la moral de los humanos se elevó y comenzaron a rugir de emoción mientras se apresuraban a matar a los demonios y vengar a los miles de camaradas que habían muerto a causa de esos demonios. Esto inició otra matanza para los humanos cuando destruyeron a los demonios. Incluso sin hacer nada, solo sobrevolando el ejército, ya estaba ayudándolos con su moral. Cada vez que un humano mataba a un demonio, levantaba la vista para verme, como un niño que quiere mostrarle a su maestro que ha hecho bien su tarea. Al ver esto, asentí con la cabeza de varios de ellos, haciéndolos aún más entusiasmados por la batalla. Pero esto fue interrumpido por un aura poderosa que volaba hacia nosotros desde el interior del castillo. La única aura que podía hacerme más serio era el aura del demonio embrionario de rango 7. Si fuera un dios, habría acumulado 630.000 puntos de poder divino solo para alcanzar el rango 7, sin mencionar que era un demonio, una raza que era incluso más fuerte que los dioses del mismo nivel. No dudaría de que su nivel de poder en el rango 7 era 1.000.000 de puntos de poder divino. Frente a semejante enemigo, sabía que un gran espectáculo estaba por ocurrir. Al ver los 28 millones de puntos de poder divino que tenía, pensé que serían suficientes para dar un gran espectáculo para los mortales. Así que continué flotando sobre el ejército en conflicto mientras miraba tranquilamente el castillo. Cuando los humanos vieron a otro poderoso demonio saltar la muralla del castillo y aterrizar frente al campo de batalla, noté lo tensos que se pusieron. Más aún cuando vi lo poderosa que era su aura, tanto que tuve que hacer otro escudo defensivo solo para proteger a los humanos del aura de este demonio. El demonio de piel roja, cabello blanco seco y una corona dorada en su cabeza me miró con odio. ¿Eres el rey de Galvaris? ¿O el rey de Cepiros? Pregunté, cruzando los brazos. Al escuchar mi pregunta, me miró con odio por unos segundos más antes de responder. Soy Víctor Raimón IV, el cuarto de mi nombre en gobernar Cepiros y el primer humano en matar a un dios. Dijo. ¿Humano? Dejaste de ser humano hace mucho, respondí, negando con la cabeza. Por favor, haz un discurso de chico malo, pensé emocionado, sabiendo que sería un excelente material promocional. Al oír mi comentario, se enfureció aún más y me señaló con un dedo rojo. Solo dejé de ser humano para vengarme. Venganza del dios que mató a mi esposa, venganza del idiota que mandó matar a miles de personas de mi reino solo porque pensó que sería divertido. Interesante, entonces él no es un villano solo porque es malvado, en realidad tiene un pasado villano que lo trajo aquí. Empecé a pensar a gran velocidad en cómo esto podría resultar a mi favor. Asintiendo, estuve de acuerdo. Aunque hiciste bien en vengarte de un dios idiota que mató a tu esposa, no estuvo bien sacrificar la vida de cientos de miles de personas para tener el poder que tienes ahora. Cuando dije eso, estaba confirmando que los dioses gilipollas existen, dándole una razón y demostrando que los dioses no son intocables, pero también me estaba distanciando de esos dioses y demostrando que yo era mucho más confiable que esos otros dioses porque yo no había hecho nada de eso. Sin mencionar que mostré los pecados que había cometido al sacrificar cientos de miles de personas para lograr su fuerza actual, demostrando que no merecía tanta simpatía como creía. Cuando oyó que le había dado la razón, se le notaba la incredulidad en el rostro, pero cuando vio que lo criticaba, la ira volvió y no quiso hablar más, me señaló con la mano y lanzó un ataque. Conteniendo una sonrisa, levanté mi mano e hice una gran barrera para protegerme a mí mismo y a los humanos que me seguían en esta batalla. Ahora era el momento de tomar algunas fotografías fantásticas de las mejores escenas de acción. Capítulo 97. Víctor no me decepcionó. A diferencia de los demonios más débiles, que solo atacaban con bolas de energía que parecían poderosas pero no eran muy llamativas. Cuando extendió su mano, lo que apareció en su mano fue una hermosa espada de energía roja, algo con la apariencia de una espada medieval, pero hecha como si usara el material de un sable de luz. Esa espada roja, combinada con su armadura negra y cabello blanco, casi convirtió a Víctor en un típico protagonista de anime de mi vida anterior, y eso me animó a invertir aún más en mi apariencia. Cuando invocó su espada y la energía roja comenzó a fluir a su alrededor, también hice que la energía azul fluyera a mi alrededor. Esta energía convergió en mis alas, aumentando su tamaño y provocando que apareciera un pequeño par de alas nuevas debajo del par de alas principal.
A medida que las alas aumentaron de tamaño, también hice que una armadura holográfica se proyectara desde mi cuerpo, nada demasiado grandioso, solo un poco de armadura de guerrero común, pero como el material de esta armadura era liviano, era algo transparente y extremadamente tecnológico, lo que hacía que la apariencia de la armadura fuera muy mística. Podría intentar hacer una armadura extremadamente compleja para rivalizar con los RPGs de mi mundo anterior, pero considerando que esta era mi primera batalla, no creo que necesitara algo así todavía. Solo ver las miradas de asombro en los rostros de los soldados mientras me miraban fue suficiente para demostrarme que había tomado la decisión correcta. Ahora, Víctor, con su cabello blanco, corona dorada, piel roja, armadura negra y espada roja, me apuntaba con su espada, con mi cabello negro, mis brillantes ojos azules, un gran par de alas holográficas en mi espalda sobre un pequeño par de alas que crecían lentamente y una armadura holográfica sobre mi cuerpo. Lo único que faltaba en ese momento era un arma, y no había nada mejor para animar a mis seguidores que algo que pudieran utilizar. Entonces me incliné hacia adelante e hice que apareciera una pantalla holográfica frente a mí. Esta pantalla, que ya había aparecido ante los ojos de algunos soldados o creyentes de la iglesia, mi único método de acceso a Internet, pronto estaría disponible para los mortales. Esta fue mi manera de decirles: ninguna arma es mejor que Internet en mis manos. Y con eso, extendí una mano para hacer que la pantalla holográfica flotara un poco más lejos de mí, y con la otra mano hice un movimiento como si estuviera sacando algo de Internet. Tras el movimiento de mi mano, apareció un grifo negro, más grande y poderoso que el grifo anterior, seguido de un hermoso zorro dorado con 9 colas llameantes, una ardilla verde caminando sobre el viento con una actitud fría y una espada de hierba afilada en su mano, y finalmente un hermoso y elegante dragón de agua azul. Todos los E-Monsters estaban en su forma final, la evolución que recibirían solo después de someterse al poder de una deidad embrionaria, lo que hacía que su apariencia fuera aún más imponente. Tan pronto como los 4 E-Monsters abandonaron la pantalla holográfica y flotaron a mi alrededor, mi armadura holográfica, que había sido de un azul opaco, comenzó a transformarse en la criatura más cercana a mí. Con el grifo volando sobre mí, mis alas se volvieron más oscuras y con un aura más oscura, con el zorro a mi derecha, mi lado derecho de la armadura comenzó a volverse más rojo con detalles de fuego, con el dragón a mi izquierda, le pasó lo mismo a ese lado de la armadura, pero con detalles azules y de agua. Finalmente, la ardilla volvió verde la parte inferior de mi armadura y una delicada espada de hierba apareció en mi cintura. Si esto fuera un juego de rol, parecería que hubiera tomado piezas de varios conjuntos de armaduras diferentes y las hubiera equipado todas, pero como lo había diseñado de esta manera, cada pieza combinaba muy bien con la otra, creando una armonía de 4 colores que me hacían lucir muy majestuoso. El asombro en los rostros de los soldados se convirtió en conmoción y completa adoración cuando vieron esto. Muchos de ellos rápidamente convocaron a sus propios E-Monsters para observarnos y tratar de aprender lo más posible para volverse más fuertes. Y Víctor, su expresión se puso seria después de ver lo que había hecho. Aunque estos E-Monsters eran poderosos, su nivel de poder solo estaba al nivel de los dioses embrionarios de rango 5, un nivel que él tenía la confianza suficiente para manejar con facilidad. El problema era que esto se limitaba a una batalla de 1 contra 1, ahora que tendría que lidiar con 1 contra 4, o tal vez 1 contra 5 si me unía a él, la confianza de Víctor comenzó a flaquear. Sacudiendo la cabeza, Víctor simplemente ignoró la preocupación y comenzó a volar hacia nosotros, apuntando su espada al espadachín ardilla frente a mí. Al ser el único E-Monster que usaba un arma real, Víctor obviamente quería intentar acabar con él lo más rápido posible. La ardilla no se quedó quieta al ver esto y rápidamente corrió a través del viento para iniciar una pelea con Víctor. A pesar de la diferencia de fuerza entre ellos, la ardilla no tenía miedo en absoluto. Sonido metálico, las 2 espadas chocaron. ¡Guau! Con el choque de las 2 espadas, una poderosa ráfaga de viento salió disparada, empujando todo a su alrededor con una fuerza abrumadora. Aunque ambos estaban en el aire, esta ráfaga de viento alcanzó rápidamente el suelo, derribando instantáneamente a miles de soldados y demonios. Solo los más fuertes lograron mantenerse en pie con gran dificultad. El punto de vista de Arthur, ver al rey demonio peleando contra el monstruo ardilla en el cielo hizo que mi corazón se acelerara. También tuve un E-Monster, y como guerrero, el E-Monster que elegí también fue esa pequeña criatura verde.
Cuando elegí a esa criatura como mi monster, pensé que solo estaba criando a un pequeño escudero que podría ayudarme con tareas más fáciles, pero cuando vi lo poderoso que podía llegar a ser ese pequeño, comencé a sentir que podía invertir más recursos en fortalecerlo. Solo el viento causado por el choque de las dos espadas fue suficiente para casi tirarme al suelo, un poderoso señor de la guerra siendo arrojado por solo un choque de espadas. Si una de esas espadas me golpeara, fácilmente sería cortado por la mitad. En un abrir y cerrar de ojos, los dos espadachines en el cielo cambiaron de posición y las espadas chocaron nuevamente, enviando otra ráfaga de viento en nuestra dirección. Afortunadamente, el señor Atenos había hecho una barrera para protegernos, por lo que el viento no podía dañarnos. A pesar de la alta velocidad de ambos, con mis ojos entrenados, todavía podía ver que la ardilla estaba en una ligera desventaja, lo que no era bueno. Con cada uno de sus enfrentamientos, la ardilla se cansaba cada vez más, mientras que el demonio se agitaba cada vez más. Grifo, ve a ayudarlo, dijo Lord Atenos con calma, lo que provocó que el grifo asintiera y volara rápidamente a la batalla, uniéndose a la ardilla para atacar al demonio. Con la ayuda del grifo, la batalla entre ellos se hizo más pareja, pero el poder del demonio aún era demasiado fuerte. Poco a poco se fue acostumbrando a enfrentarse a ambos al mismo tiempo y consiguió recuperar la ventaja. El señor Atenos luego envió al dragón de agua para ayudar también en la batalla, convirtiendo este enfrentamiento en 1 contra 3. Esta vez, al demonio le tomó un tiempo estabilizarse en la batalla, y solo después de varios minutos logró recuperar el control de la batalla. Pero sin dejarle tomar el control por mucho tiempo, Lord Atenos envió al zorro a la refriega, convirtiendo esta batalla también en un caos total. Con las ráfagas de viento, agua, fuego y oscuridad que salían volando con cada choque, todos habríamos muerto si no fuera por la barrera del señor Atenos. Esto quedó aún más claro cuando observamos el terreno fuera de la barrera, que estaba completamente destruido. Incluso una gran parte de la capital de Galvaris fue completamente destruida, pero a no le importó. En ese momento, lo único que importaba era cómo terminaría esta batalla. Al mirar a Lord Atenos y la calma que mantenía, me invadió una confianza sin precedentes, haciéndome saber que no había ninguna duda de que bajo el dios de Internet, definitivamente ganaríamos. Capítulo 98. ¿Cómo es posible? Soy mucho más poderoso que el dios que maté, pero ni siquiera puedo matar a sus bestias invocadas, dijo Víctor frustrado mientras sufría en la batalla contra los 4 monstruos que había invocado. Sonriendo, dije con calma. Así como hay diferentes niveles de poder entre los demonios, también los hay entre los dioses. Levanté mi mano y hice flotar una pequeña daga azul translúcida. El dios al que te enfrentaste era solo un dios pequeño, tanto en este mundo mortal como en el mundo divino. Levantando la otra mano, hice aparecer una gran e imponente espada azul translúcida. El dios de Internet, mi señor, es actualmente el dios más poderoso de este mundo mortal, seguido por la diosa de las olas y el dios del miedo, formando el panteón de Internet, el grupo más poderoso de este mundo mortal. La diferencia de poder entre el dios de Internet y el dios que derrotaste es como comparar tu poder con el de un mortal. Tan pronto como dije esto, la gran espada cortó la pequeña daga y absorbió su poder antes de que comenzara a brillar y extenderse a los soldados debajo de mí. Y, por supuesto, como seguidores del dios más grande de este mundo mortal, los mayores beneficiarios de esto son los seguidores del dios de Internet, dije, señalando a los mortales. Tan pronto como la luz azul los tocó, sus cuerpos brillaron levemente y sus heridas comenzaron a sanar, causando horror entre los demonios que ahora tenían que lidiar con humanos aún más fuertes que cuando se enfrentaron por primera vez. Al sentir el poder en sus cuerpos, estaba claro que los soldados estaban orgullosos de seguir al dios de Internet, que era exactamente el efecto que quería crear. Cuando terminé de editar este vídeo y lo puse a disposición de todos los creyentes para que lo vieran, crearía un sentimiento de orgullo en mis creyentes que les haría ni siquiera considerar seguir a otros dioses. Algo que no solo mantendría inquebrantable su fe en mí, sino que también sería un arma muy poderosa para socavar la fe de los creyentes en otros dioses para que cambien su fe hacia mí. Al ver a Víctor casi moribundo, pensé en algo interesante y moldeé mi pantalla de Internet en una forma única en este mundo. Una pistola Desert Eagle azul translúcida se formó en mi mano mientras sonreía y apunté el cañón hacia Víctor. Con mi divinidad de la creatividad, podía utilizar cualquier medio para atacar siempre y cuando pudiera imaginarlo y tuviera suficiente poder divino para pagar el ataque.
Entonces, en lugar de simplemente disparar un ataque de energía como un rayo desde mi mano, ¿por qué no hacer un medio como una pistola y dispararle a Víctor con él? Con una sonrisa en mi rostro, apreté el gatillo y lo mantuve presionado, provocando que la energía se materializara en la punta del arma y se acumulara. Partículas de energía flotaban a mi alrededor mientras se concentraban en la punta del arma. Cada segundo esta energía crecía, atrayendo la atención tanto de los soldados debajo de mí como de Víctor, quien comenzó a sentir el peligro de mi arma. Sintiendo el creciente peligro, Víctor desató todo su poder y en un frenesí logró cortar la cabeza de la ardilla, reduciendo la batalla de 1 contra 4 a 1 contra 3. Su ataque fue tan poderoso que los restos del poder que pasó a través de la ardilla volaron hacia la barrera que protegía a los soldados, provocando grietas en ella. Al ver la posibilidad de victoria, Víctor se concentró en realizar poderosos ataques a los Sea-Monsters mientras se enfrentaba a los soldados, tratando de matar a mis creyentes y probablemente usando sus almas para hacerse más fuerte en medio de la batalla, pero no se dio cuenta de que la cabeza cortada de la ardilla mágicamente volvió a su lugar, dejándolo listo para la batalla nuevamente. Al darme cuenta del plan del rey Víctor, en lugar de ordenar a la ardilla que regresara a la batalla, simplemente le ordené que se parara frente a los soldados y los protegiera de los ataques restantes del demonio. Cada ataque que llegaba era contrarrestado por la ardilla con su espada y el poder del viento y la hierba, hasta el punto que ni siquiera Víctor pudo ignorarlo y comenzó a sentir desesperación. Sintiendo el poder acumulándose en la punta de mi pistola, Víctor vio que no había escapatoria y trató de darse la vuelta y huir, usando todo el poder demoníaco que tenía a su disposición para volar lo más rápido posible. Curiosamente, los Sea-Monsters no lo persiguieron, lo que le hizo pensar que realmente podía escapar. Pero en ese momento, el dedo que sostenía el gatillo se aflojó, y los 15 millones de puntos de poder divino que había acumulado en ese ataque fueron disparados en dirección al demonio que huía. El cielo, que ya se había oscurecido durante la batalla, de repente se volvió completamente blanco, como si el sol brillara con toda su potencia del mediodía, mientras un rayo de luz azul volaba más rápido de lo que los ojos de las deidades más débiles podían seguir desde la punta de mi pistola hasta el pecho de Víctor. El agujero en su pecho, que comenzó como un agujero del tamaño de una aguja, se hizo cada vez más grande, hasta que después de un segundo había crecido hasta el punto en que se tragó a Víctor por completo. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que su cuerpo quedara completamente destruido. Estallido el rayo no se detuvo después de atravesar su cuerpo y siguió volando hasta impactar contra una montaña, provocando una explosión ensordecedora. Pero después de la explosión solo hubo silencio. Los humanos quedaron impactados por este poder, e incluso los demonios que luchaban contra los soldados se sorprendieron y dejaron de luchar. Simplemente miré la pistola en mi mano con una sonrisa y las cejas ligeramente levantadas antes de soltarla y transformar esta Desert Eagle holográfica nuevamente en la forma de mi pantalla azul holográfica de internet. Mirando a los soldados, sonreí y dije: el mayor enemigo ha sido derrotado, chicos. Les dejaré a estos demonios más débiles para que cultiven sus monedas de internet. Esta fue una señal para que los soldados volvieran a la batalla y lucharan con aún más entusiasmo para obtener sus monedas de internet por matar demonios. Cuando un soldado estaba a punto de recibir un ataque fatal, uno de los 4 Sea-Monsters divinos atacaba al demonio que estaba a punto de matarlo, protegiendo la vida del soldado y ganándose su gratitud. Esta batalla duró solo 30 minutos antes de que todos los demonios fueran asesinados. Todo lo que me pareció interesante quedó grabado y listo para editarlo y convertirlo en la batalla épica que tanto deseaba. Con una grabación como esta en mis manos, era solo cuestión de tiempo antes de que pudiera gobernar este mundo mortal. Al mirar mi pantalla de estado, sentí una pequeña punzada de dolor al ver cuánto poder divino había perdido en esta batalla. Estado del personaje: nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Dios elemental. Rango 1. Número de fieles: 2.222.222, 2.230.000. Uso promedio por usuario: 5 horas. Deidades disponibles: creatividad, olas, miedo. Habilidades divinas: oración bendita. Poder divino:
33.080.456/25.600.000, 1.200.000/25.600.000, 119.544 oraciones de las últimas horas menos 5 millones primera batalla menos 12 millones invocación y mantenimiento de los 4 y monstruos menos 15 millones ataque final de los 33 millones de puntos de poder divino que tenía antes, solo me quedaban 1,2 millones de puntos de poder divino. Claro, ahora que tenía algo de tiempo de paz, podía simplemente acumular poder divino pasivamente sin tener que pagar tanto durante los próximos días, lo que me daría nuevamente un período de crecimiento largamente esperado, pero ver que había gastado más de 30 millones en solo una guerra me hizo darme cuenta de que mi estilo de desarrollo discreto era mucho más fácil. Mirando los reinos de Galvaris y Cepiros que había dominado, con la cantidad de gente que Víctor ya había matado, probablemente me quedaban un poco más de 200.000 creyentes, tal vez 300.000 en total si sumabas los dos reinos. Necesitaría al menos 30 días de esos creyentes orándome 5 veces al día para recuperar completamente mis costos de poder divino de esas batallas. Si me hubiera infiltrado en este reino discretamente, como hice con los reinos vecinos de Arcantor, no solo no tendría costos de poder divino, sino que aún podría cosechar esos beneficios con facilidad. Lástima que esos demonios decidieron invadir el reino y me obligaron a luchar contra ellos. Pero mientras miraba a mi alrededor y veía los diversos reinos con los que aún no había entrado en contacto, reinos con poblaciones que iban desde 400.000 a 600.000 personas, una sonrisa apareció en mi rostro. No tenía prisa por conquistar estos reinos, pero sabía que al final todos serían míos. Capítulo 99. ¿Realmente manejó a esos demonios con tanta facilidad?, dijo un maestro en shock mientras miraba la pantalla gigante que mostraba la batalla entre Adrián y los demonios. Facilidad. Calculo que debió usar entre 20 y 40 millones de puntos de poder divino solo en esa batalla. Si hubiera sido cualquier otro dios, no habría tenido tanto poder divino para gastar en la batalla, dijo otro maestro, negando con la cabeza. Aunque muchos eran dioses verdaderos, había algunos dioses únicos entre los maestros que miraban la forma en que Adrián gastaba el poder divino con un poco de envidia. Aunque su poder y la cantidad de poder divino que tenían era mucho mayor que el de Adrián, el tiempo que les tomó acumularlo también fue mucho mayor que el de Adrián. Algunos de estos maestros tenían un total de poco menos de 500.000 de seguidores, incluso sumando todos los mundos a los que tenían acceso. Esto significaba que necesitarían de 1 a 2 años de acumular poder divino, sin gastar nada en ese tiempo, solo para poder acumular los 20 a 40 millones que imaginaban que Adrián había gastado en esta batalla. 1 o 2 años de la cantidad actual de creyentes que tenían, porque cuando empezaron, la cantidad de creyentes que habían acumulado era solamente unos pocos cientos o unos pocos miles de creyentes que poco a poco se iban acumulando. Por supuesto, estos eran solo los maestros más débiles del grupo, algunos maestros tenían miles de seguidores desde que despertaron su divinidad, ya fueran seguidores que venían de sus mundos familiares o que ganaron en la prueba de la escuela divina, como Adrián. La diferencia es que estos maestros no tardaron siglos en alcanzar el nivel de Dios único o Dios verdadero, estos maestros alcanzaron ese rango en unas pocas décadas. Aquellos que no sufrieron ningún contratiempo continuaron creciendo durante los siguientes siglos y ahora están en altas posiciones como director de la escuela, otros dioses no tuvieron tanta suerte y perdieron gran parte de los creyentes que habían conquistado, quedando atrapados en niveles inferiores de poder y teniendo que ganar nuevos creyentes a través de otros mundos. El problema es que cuanto mayor sea el nivel de poder de un dios, más poder divino necesitará gastar solo para mantenerse vivo e inmortal. Mientras que un dios embrionario necesita unas pocas decenas de puntos de poder divino por mes para sobrevivir, los dioses elementales necesitan varios miles, los dioses únicos necesitan decenas de miles, por lo que el costo solo aumenta con cada rango que supera el dios. Por eso fue impactante para muchos profesores cuando Adrián gastó decenas de millones de puntos de poder divino luchando contra un demonio menos de un mes después de ganar su primer seguidor. Para entonces, todos sabían que el potencial de Adrián era algo que no se había visto en miles de años. Nuestro trabajo ahora será nutrir y alimentar ese potencial para que no se estanque, o peor aún, haga algo estúpido y comience a retroceder, la directora Aubrey comenzó a pensar después de ver la lucha de Adrián.
Como la estudiante que llegó primero en su prueba de la escuela divina, justo cuando Adrián estaba en camino de convertirse en el primero, ella sabía que más importante que tener una gran cantidad de seguidores era saber cómo manejar el poder divino que esa gran cantidad de seguidores generaría para él. El conocimiento de la guerra, la política, la gestión de seguidores, el urbanismo y muchos otros temas que la escuela divina no trataba, eran considerados el conocimiento más valioso para cualquier dios. El tipo de conocimiento que permitiría a un dios con 10 millones de puntos de poder divino librar una guerra contra un dios con 50 millones de puntos de poder divino y ganar. A diferencia de las guerras en esta prueba, donde todos los estudiantes eran completos novatos en la mayoría de estos asuntos, los próximos pequeños mundos con los que Adrián entraría en contacto tendrían dioses con cientos o incluso miles de años de experiencia, dioses que podrían, sin mover un dedo, erradicar completamente su influencia de ese mundo y asegurarse de que su religión nunca volviera a extenderse allí. Y fue en estos momentos que la mentalidad de jóvenes dioses como Adrián se puso a prueba hasta el límite. Abandonar un lugar, como le dijo al demonio antes de matarlo, era el dios más poderoso de este mundo, para entrar en pequeños mundos donde no sería más poderoso que un mortal que viviera allí. Cuando las cosas empezaban a ir mal para alguien con una opinión tan alta de sí mismo, este dios con tanto potencial comenzaba a caer, y el potencial que una vez mostró ahora no serviría de nada. Mirando a Abraham, el otro director presente en la sala, Aubrey notó que él también era tan considerado como ella, probablemente considerando el mejor curso de acción para nutrir un talento como Adrián. Con los diversos sectores que tenía el ejército, con solo enviar su currículum, prácticamente todos querrían recibir con los brazos abiertos a este joven dios. ¿Qué crees que deberíamos hacer con él, Aubrey?, preguntó Abraham con voz seria y tranquila. Al mirar a su colega, Aubrey frunció aún más el ceño. Sinceramente, considerando el talento innato y el potencial que demuestra, transferirlo a un sector extremadamente seguro sería la opción más lógica, ya que tendría tiempo para crecer, no estaría expuesto a los riesgos de ser un dios en el mundo exterior, y en unos pocos cientos de años su poder divino sería mayor que el nuestro. Al escuchar su explicación, Abraham asintió. Yo también lo he pensado, pero creo que, al igual que yo, no te convence mucho esta decisión más lógica, ¿verdad? Aubrey asintió. Si se tomara esa decisión, el joven Innovasine no sería más que una flor en un invernadero. Incluso podría convertirse en un dios soberano en unos pocos siglos, pero ¿de qué serviría si no tuviera experiencia en el campo? Sería como darle un poder abrumador a un bebé. Difícilmente podría alcanzar su máximo potencial. Ante su explicación, Abraham asintió y suspiró. Pero, al mismo tiempo, poner a alguien con tanto potencial en un sector más peligroso significaría que este joven posiblemente moriría y nunca llegaría a ser un dios soberano. Aubrey estuvo de acuerdo. Esta era una decisión que tenían que tomar, algo que podría cambiar el curso de la batalla de los dioses contra los demonios para bien, o mantener la batalla como estaba, algo nada agradable para los dioses. El punto de vista de Adrián, tan pronto como terminó la batalla, lo primero que hicieron los soldados fue abrir su tienda de guerra y gastar las muchas monedas de internet que habían acumulado durante la batalla. Sorprendentemente, los que tenían más monedas de internet eran los maestros de armas y los magos maestros. Debido a que los magos sabios y los señores de la guerra estaban a cargo de comandar y organizar el ejército, mataban a menos demonios directamente que los guerreros y magos que estaban debajo de ellos, a pesar de que eran más fuertes. Para demostrar que el dios de internet estaba agradecido por su contribución, les di una bonificación de monedas de internet basada en un porcentaje de cuántos demonios mataron sus pelotones. Tan pronto como se hizo el anuncio, incluso los sabios magos y señores de la guerra, que normalmente intentan mantener un alto nivel de compostura, no pudieron mantenerlo por mucho tiempo y comenzaron a reír y bromear con sus amigos sobre cuántas monedas de internet habían recibido. Al ver que mi poder divino estaba disminuyendo aún más con tantos soldados canjeando bendiciones, tuve que retirar algunas bendiciones de la tienda de guerra con una advertencia de que estarían disponibles al día siguiente, limitando el número de bendiciones que se podían canjear hasta el final del día. Era mejor limitar la cantidad de bendiciones que se podían vender que dejarles gastar sus monedas de internet y no poder entregar esas bendiciones. Cuando el mensaje salió de la nada, algunos de los soldados se sorprendieron y se sintieron un poco decepcionados, pero saber que estaría disponible al día siguiente significó que la decepción no duró demasiado.
Las siguientes tareas del ejército durante los siguientes días fueron buscar en la capital de Galvaris posibles sobrevivientes, y luego dispersarse por Galvaris y Cepiros para explicar lo que había sucedido en el reino, demostrar que ahora todo estaba seguro y, finalmente, reclutar a estos sobrevivientes para que se convirtieran en creyentes del dios de Internet. Para ayudarlos a difundir la noticia de manera más efectiva, al final del primer día terminé de editar el vídeo de la batalla y lo convertí en un vídeo promocional muy interesante y emocionante. Para ello, reuní escenas de cuando las noticias de los demonios llegaron por primera vez a Arcantor, los 5 reinos reuniendo un ejército de 60.000 soldados para luchar contra los demonios, las diversas batallas que enfrentó el ejército, las recompensas que los soldados canjearon en internet por ser parte del ejército, y el clímax, la batalla final. Cuando finalmente el vídeo estuvo terminado y mis creyentes pudieron verlo por primera vez, su reacción no tuvo precio. Capítulo 100. Cuando me desperté y vi que había un aviso en internet que decía que a las 12 habría un vídeo mostrando la batalla del ejército de Dios de Internet contra los demonios, me sorprendí. Recuerdo vívidamente el vídeo que vimos de la batalla del grifo contra el demonio y el sentimiento de opresión que una batalla de ese nivel causó en gente común como yo era aterrador. Por un momento incluso sentí un poco de miedo al pensar en tener que presenciarlo otra vez, pero imaginar que tal vez nunca volvería a ver algo igual en mi vida me dio el coraje suficiente para decidir ir a ver ese vídeo a mediodía. Durante la mañana seguí mi rutina normal, donde leí las noticias de los reinos, leí algunas discusiones interesantes que la gente publicó en Carrier Pigeon, jugué un poco a las cartas e incluso intenté subir de rango en Fair Trial, lamentablemente todavía estaba estancado en el rango oro. Como residente de Arcantor, comencé a estudiar a leer y escribir el primer día que estuvo disponible en Internet, así que, aunque era solo un campesino, ya podía leer también como los niños nobles, algo que me llena de orgullo hasta el día de hoy. Después de esta rutina matutina, fui a mi trabajo en la minería. Cuando llegué al trabajo, todos los demás mineros estaban discutiendo el aviso que había aparecido en Internet. Muchos aún no habían aprendido a leer, por lo que otros compañeros tuvieron que explicarles el aviso, pero los que ya sabían leer mantenían acaloradas discusiones. ¿Podremos ver a los otros y monstruos evolucionados en el vídeo de hoy?, preguntó Perry a los hombres que lo rodeaban. No lo sé, ese grifo ya era muy fuerte, no creo que necesite la ayuda de los otros y monsters, y respondió Jay mientras suspiraba. Realmente me gustaría ver cómo se desarrolla mi pequeña ardilla después de que evolucione dijo Terry con una sonrisa emocionada mientras miraba el libro de internet que tenía en la mano y veía la imagen de la pequeña ardilla verde. Todos estábamos tan emocionados como Perry, ya que saber que nuestros pequeños y monsters podrían evolucionar en monstruos tan poderosos en el futuro era algo que nunca habíamos imaginado. Después de discutir esto, el tema pasó a varios puntos, ya sea el escándalo de algún noble de otro reino que había sido sorprendido haciendo algo vergonzoso, o alguien que había ascendido de rango en la prueba del miedo. Incluso mientras trabajábamos, a pesar de nuestro cansancio, la conversación nunca se detuvo. A diferencia de antes, cuando simplemente nos sentábamos tranquilamente mientras esperábamos que pasara el tiempo para poder volver a casa, ya que ni siquiera teníamos mucho de qué hablar, ahora con tantos temas nuevos surgiendo, nuevos conocimientos para hablar, nuestras vidas se hicieron mucho más interesantes. Cuando el reloj de internet dio las 11, el supervisor vino a decirnos que nos aseáramos y fuéramos al centro de la ciudad, donde el conde estaría reproduciendo el vídeo que estábamos esperando. Al oír esto, todos corrimos al río más cercano para limpiar nuestros cuerpos de la suciedad que se nos había pegado mientras estábamos minando, después de lo cual nos pusimos nuestra ropa limpia y corrimos al centro de la ciudad. Al igual que el día del primer vídeo de guerra, las más de 8.000 personas que vivían en nuestro pueblo estaban reunidas en la plaza. Por lo que me contó mi esposa en Carrier Pigeon, ella estaba reunida con algunos vecinos más adentro de la plaza. Como pudieron llegar temprano, consiguió un mejor lugar para ver el vídeo. Saber que ella estaba a salvo me hizo feliz. A diferencia de la otra vez que no sabíamos que esto podía pasar y el conde tuvo que construir un escenario improvisado, desde ese día el conde ha coordinado la construcción de un mejor escenario, con mejor estructura y que pudiera estar más alto, para que todos pudieran verlo. Unos minutos antes de la hora prevista en internet, el conde subió al nuevo escenario y nos miró con satisfacción antes de iniciar un discurso sobre el dios de internet y cómo internet estaba ayudando a nuestra ciudad.
Cuando finalmente llegó el momento del vídeo, el conde rápidamente se quedó en silencio y abrió la gran pantalla de internet como la última vez. El vídeo comienza mostrando cuando la noticia de los demonios llegó a Arcantor. Fue muy interesante la forma en que el señor Atenas y el dios de internet se preparan para la guerra. Ver cómo él comandaba 5 reinos bajo el nombre del dios de internet fue algo que jamás podría haber imaginado. Lo que más me impactó fue que, a diferencia de las personas que usaban Internet como un libro o un pergamino, Lord Atenos usaba Internet como una pantalla azul flotante. Parece muy elegante controlar Internet de esa manera y, pensé mientras lo miraba con más detalle. Después de la orden del señor Atenos, el vídeo mostró a los ejércitos de los 5 reinos reunidos, para luego encontrarse en Aeteris, un lugar que ni siquiera sabía que existía desde hacía unos meses, marcharon juntos con los 60.000 soldados. El pequeño condado en el que vivía tenía una población de 8.000 habitantes y ya pensaba que era mucha gente. Ahora, mirando la plaza con las 8.000 personas reunidas y comparándola con los 60.000 soldados, realmente no parece que haya tanta gente aquí. Volviendo al vídeo, aunque ya había visto la primera batalla hace unos días, volver a verlo fue igual de impactante que la primera vez. Más aún al ver la batalla del grifo contra el demonio, por alguna razón comenzó a llenarme de orgullo. Fue genial poder seguir a un dios tan bondadoso y poderoso, más aún sabiendo que incluso nos permitió crear monstruos que podrían llegar a ser tan poderosos como ese grifo. Después de esta batalla, el vídeo volvió a mostrar a los soldados usando sus monedas de internet para gastarlas en bendiciones del mismísimo dios de internet y me dio un poco de envidia. Cuando escuché que iba a ocurrir una guerra, el primer pensamiento que tuve fue el miedo de ser reclutado para ser soldado y morir en el campo de batalla, pero al ver ahora que casi ningún soldado ha muerto, y los sobrevivientes han obtenido varias bendiciones, comencé a sentir envidia. Después de esta batalla, tuvieron lugar varias pequeñas batallas, pero no fue hasta que el ejército llegó a la capital de Galvaris que algo sorprendente volvió a suceder. Ver la gran cantidad de demonios saliendo del castillo, y luego ver a los 3 demonios tan poderosos como el primer demonio al que se había enfrentado el grifo reunirse para lidiar con nuestro protector me puso ansioso. El grifo no iba a perder esta batalla, ¿verdad? ¿Y lo hizo? A pesar de la gran destrucción que causó esta batalla, mostrando el monstruoso poder que tenía el grifo, todavía no fue suficiente para lidiar con los demonios. Cuando el grifo murió, el vídeo muestra el asombro y el miedo que sintieron los soldados del dios de internet. Cuando el demonio convocó una bola de energía para atacar a los soldados, comencé a sentir como si mi corazón fuera a estallar fuera de mi boca por la ansiedad. Por favor, Dios de Internet, protege a estos soldados y oré mientras cerraba los ojos. Oh no, los soldados van a morir, dijo alguien desesperado a mi lado. ¿De verdad este vídeo va a mostrar la derrota de nuestro ejército? Se oyó otra voz desesperada. Con cada segundo que pasaba surgían más voces preocupadas, más aún a medida que el ataque energético se acercaba cada vez más al ejército. Pero para nuestra felicidad, una barrera azul transparente apareció frente a los soldados en el último segundo, protegiendo sus vidas. Esa luz azul me resulta familiar, dije en voz baja, tratando de recordar dónde la había visto antes. Señor Atenos. Se oyó una voz emocionada de mujer. Mirando el vídeo emocionado, la imagen era conmovedora y mostraba a quien más quería ver en ese momento. Volando con un par de alas azules transparentes en su espalda y un elegante traje blanco con una tela de aspecto extremadamente lujoso, estaba Lord Atenos, el enviado del dios de Internet. Con una sonrisa tranquilizadora en su rostro, Lord Atenos devolvió los ataques de energía a los demonios que eran incluso más fuertes que los ataques que habían usado contra el grifo y los soldados, de modo que ahora los demonios tenían que protegerse. Vamos, señor Atenos. Eso es, señor Atenos. Destrúyelos, señor Atenos. Al ver a Lord Atenos manejar a los demonios con facilidad, sin darme cuenta ya estaba gritando emocionado a las otras personas que veían el vídeo. Mi sangre hervía de emoción al ver cómo aquellos demonios que querían matar a nuestros soldados ahora tenían que huir para salvar sus vidas. Esa fotografía quedaría grabada en mi mente por el resto de mi vida. Ver al señor Atenos humillarlos para luego cortarles el cuerpo con un ataque invisible hizo que cada cabello de mi cuerpo se erizara. El problema fue cuando apareció el líder de los demonios. La conversación que tuvo con Lord Atenos me mostró lo afortunados que somos de tener un dios bondadoso como el dios de Internet para protegernos y no hacernos daño.
Mientras otros reinos tuvieron que lidiar con dioses que incluso podían matarnos como lo hicieron con la reina Cepiros, el dios de Internet solo nos dio poder, conocimiento y diversión, sin pedir nada a cambio aparte de unas cuantas oraciones al día. Ahora que lo pienso, creo que incluso rezaré una vez al día más al dios de Internet, aunque solo lo use para acumular monedas premium de Internet, siempre que ayude al dios de Internet lo haré todas las noches. Cuando los tres monsters clásicos aparecieron en sus formas evolucionadas, la plaza, que había estado en silencio debido a la tensión, comenzó a gritar y vitorear con emoción. Con cada monster que aparecía y luchaba contra el demonio, las personas que tenían ese monster aplaudían como si fuera un juego. Cuando el grifo murió sentí como mi corazón se detenía por un segundo, pero ver a Loratenos convertir su internet en una extraña arma que acumulaba energía cada segundo me hizo contener la respiración. Incluso el rey demonio se dio cuenta del peligro y trató de huir, pero cuando el arma se disparó y desintegró su cuerpo, por alguna razón todavía no podía dejar escapar el aliento. Fue solo cuando el vídeo mostró la imponente montaña siendo destruida por ese ataque que logré decir algo. Joder, eso fue genial. Mientras decía esto, todos a mi alrededor comenzaron a celebrar. Incluso con el vídeo que muestra a los soldados gastando las monedas de Internet que habían recibido como recompensa y recibiendo varias bendiciones, todavía sentía que mi cuerpo temblaba después de una batalla tan increíble. Lo único que me distrajo fue una notificación en mi libro de Internet. Se ha desbloqueado una nueva apariencia para tu Internet. Al ver el nuevo aspecto que estaba disponible, lo único que podía pensar era que en ese momento era tan genial como Loratenos en batalla. Capítulo 101. Tal como lo había imaginado, la skin que usé en Internet se volvió tendencia entre la gran mayoría de internautas luego de verme lucirla con tanta elegancia, y sobre todo luego de ver la pantalla holográfica azul transformarse en un arma que mataba a tan poderoso demonio. En lugar de ver gente leyendo libros por todas partes, ahora era común ver personas con pantallas azules flotando frente a ellas. Como a la gente todavía le gustaba mostrar su estatus a los demás, a diferencia de los libros que tenían diferentes portadas dependiendo del nivel de mago, guerrero o rango en Feartrial que tenía esa persona, tuve que usar bordes decorados para la pantalla holográfica. El centro de la pantalla era el azul transparente que normalmente uso, pero el usuario podía elegir el color del borde según su nivel como mago o guerrero, así como detalles estilizados según su rango en Feartrial. El único problema que me dejó preguntándome cómo lidiar con esto fue que, si bien los libros se podían atar alrededor de la cintura para mostrar el estado mientras se caminaba, algo que a la gente le encantaba hacer, la pantalla holográfica que aparecía y desaparecía era algo que no era tan llamativo cuando no estaba en uso. Sabía lo vanidosas que eran las personas, dejar que mostraran su vanidad a los demás me hacía ganar mucho poder divino, así que tuve que pensar en una forma de lidiar con eso. La solución que se me ocurrió fue que cuando no se usara Internet, la pantalla holográfica se reduciría al tamaño de un broche que se pudiera colocar en la ropa de la persona. Este broche tendría el color del nivel de mago o guerrero que la persona hubiera elegido, con pequeños detalles de su rango. De esta manera, el accesorio sería aún más llamativo que el libro en Internet, porque a diferencia del libro, que no emitía ninguna luz, el broche era ligeramente holográfico, brillando un poco en la oscuridad, lo que lo hacía resaltar para cualquiera que lo mirara. Tan pronto como los magos se enteraron, la escuela de magia Arcantor entró en frenesí y los pasillos se llenaron de puntos brillantes. Esto fue aún mejor para mí, porque el costo en poder divino para mantener algo como este broche brillante, o incluso la pantalla holográfica flotante, era mucho menor que el costo de mantener un libro físico, lo que aumentaba la ganancia que recibía por cada oración. Cuando terminó la guerra y vi cuántos reinos tenía a mi disposición para difundir Internet, comencé a sentirme un poco codicioso, pero cuando vi lo aliviados que estaban los pueblos de mis 5, o mejor dicho, 7, reinos al final de la guerra, mi codicia desapareció rápidamente y declaré la paz para el pueblo. Por supuesto, los comerciantes todavía tenían la tarea de difundir Internet a las ciudades por las que pasaban en otros reinos, lo que hizo aún más fácil convencer a los habitantes de las ciudades de otros reinos para que se convirtieran en mis seguidores, con un tráiler completo que mostraba las funciones de Internet y la guerra que estábamos librando contra los demonios. Las monedas de Internet fueron un gran motivador para que las personas se unieran a Internet, pero un motivador aún mejor para aquellos que los invitaron a unirse a Internet.
Con la constante acumulación de monedas de Internet que estos comerciantes tenían en sus viajes, algunos de ellos ya habían comprado bendiciones tan poderosas que incluso habían llevado a algunos de ellos de aprendices de magos a magos arcanos, aumentando aún más su entusiasmo por difundir Internet a otros reinos. Cuando miré el mapa que había hecho mostrando a mis creyentes, pude ver grandes concentraciones de creyentes en mis 5 reinos, concentraciones medianas de creyentes en los últimos 2 reinos que goberné ya que esos reinos tenían poca población restante, pero varias concentraciones pequeñas de creyentes en los diversos reinos vecinos a mis 7 reinos. Como resultado, el número de nuevos creyentes que he recibido en los últimos días se ha disparado. Estado del personaje: nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Dios elemental. Rango 1. Número de fieles: 2.230.000, 2.690.000. Uso promedio por usuario: 5 horas. Deidades disponibles: creatividad, olas, miedo. Habilidades divinas: oración bendita. Poder divino: 200.000/25 millones, 600.000, 42 millones, 64.000/25 millones, 600.000, 52 millones, 445.000. Oraciones de los últimos 6 días: menos 10 millones, 491.000, 20% del panteón. Menos 100.000. Actualizaciones y desarrollo de nuevas funciones. Una ganancia total de casi 42 millones de puntos de poder divino en solo 6 días. Con una cantidad tan grande de poder divino a mi disposición, era inevitable que me convirtiera en una deidad elemental de rango 2. Otro uso muy importante de mi poder divino fue mi IA. Debido a la guerra que se había desatado con los demonios, tuve que mantener mi IA exclusivamente para la aplicación biblioteca, algo que consumía poco poder divino y me daba resultados muy útiles. La información sobre cualquier tipo de libro que necesitaban me llegaba el mismo día, lo cual podía procesar en muy poco tiempo, por lo que el uso de la aplicación biblioteca ha aumentado significativamente desde que creé esta IA. El problema fue que restringir el uso de la IA a la aplicación biblioteca realmente limitó mi capacidad de recopilar información de mis seguidores. Es posible que tengan problemas que se podrían solucionar fácilmente con Internet y yo ni siquiera lo sé. Por supuesto, no es que no quisiera que la IA obtuviera esa información por mí, sino que como estaba en guerra y tenía que actuar en cualquier momento, cualquier poder divino que gastaba en ese problema era menos poder divino del que tenía disponible para el combate. Así que tuvo que posponerse hasta ahora, cuando finalmente tuve más poder divino que antes de la guerra. En este punto, tenía suficiente poder divino para mejorar la IA, aumentar mi rango e incluso ahorrar algunos millones de puntos de poder divino para cualquier emergencia que pudiera surgir. Aún faltaban 10 días para el final de la prueba y no podía permitirme flaquear y ser eliminado en esos 10 días. Incluso si dudaba que hubiera otros dioses capaces de enfrentarse a mí, si varios dioses se aliaran contra mí, tendría que gastar unos cuantos millones de puntos de poder divino para enfrentarme a ellos. Entonces, sabiendo que ahora estaba a salvo, volví mi atención al mundo divino y comencé a mejorar mi IA. El costo de esto fue un poco más de 1 millón de puntos de poder divino, lo cual era una cifra muy alta para mí en ese momento, pero ahora era solo una pequeña parte de lo que estaba ganando cada día. Las cosas que quería agregar a la IA cuando la estaba desarrollando, pero no pude porque el costo de esas funciones era demasiado alto, ahora estaban disponibles para mí. Lo primero que hice fue mejorar el análisis de Big Data de la IA, para que pudiera analizar el perfil completo del usuario que estaba analizando antes de definir la importancia de esa información. Por ejemplo, cuando usé la IA por primera vez, esta determinó que los libros políticos no se usaban mucho en Internet. Esto ignoró por completo que, entre el nicho de nobles y eruditos, este libro era uno de los más leídos, simplemente porque este nicho era muy pequeño en comparación con los millones de personas comunes que usaban Internet. Además de esta actualización, otro enfoque importante fue que al permitir que la IA acceda a Carrier Pigeon, el enfoque principal que debería tener, incluso antes de la retención del usuario, era prestar atención a la información que pudiera representar una amenaza para los gobiernos bajo mi mando, o cualquier información útil en una posible guerra. Este tipo de información fue invaluable. Si bien la retención de usuarios era muy importante, no valdría nada si ocurriera una guerra y esos usuarios murieran. Por ello, la seguridad se definió como la máxima prioridad entre los datos analizados. En cuanto a mejorar la experiencia del usuario, decidí optimizar el uso de Carrier Pigeon mediante IA.
Luego de la exitosa prueba en la que la IA recomendó libros a los guerreros y obtuvo una muy buena respuesta de esa audiencia, decidí dejar que la IA se encargara de recomendar a los usuarios contenidos que consumirían. Al igual que las redes sociales de mi mundo anterior, esta IA funcionaría como un algoritmo que identifica los intereses del usuario y recomienda publicaciones, libros, música que identifica como de interés para el usuario, o incluso cosas que el usuario odia, para crear sentimientos que hagan que el usuario quiera seguir usando Internet. Por supuesto, no quiero crear grupos de odio entre los usuarios, así que he limitado la recomendación de contenido que el usuario odia, así como también he limitado el contenido que aprueba, para no atrapar a los usuarios en burbujas donde piensen que todos los demás piensan lo mismo que ellos. Solo para desarrollar estas características y hacerlas funcionar con la precisión que pensé que era pasable, ya había gastado 5 millones de puntos de poder divino. Entonces, para no gastar más de lo necesario, aunque tenía varias otras ideas de características que podría tener esta IA, como incluso poder hablar con el usuario, decidí dejar esas características para más adelante, cuando tuviera aún más poder divino. Por ahora, simplemente dejaría que la IA analizara a los usuarios y pusiera en práctica las nuevas funciones que había creado, lo que me generaba ansiedad por el resultado. Cuando regresé al mundo mortal, me sorprendió el sonido de mi internet pitando para avisarme que alguien me estaba llamando. Por el momento, solo Lucky y Zane podían llamarme, así que tenía curiosidad de saber de qué podía tratarse esta llamada. Capítulo 102. Hola, Adrián. Dijo Lucky emocionada al ver que había contestado. ¿Por qué tardaste tanto en contestar? Al ver cómo actuaba, me sorprendí un poco. Normalmente, Lucky mantenía un comportamiento más sereno, tranquilo y sereno, pero ahora estaba emocionada, un poco eufórica, muy diferente a como estaba acostumbrada a verla. Hola Lucky, respondí con una sonrisa. Estaba en el mundo divino desarrollando una nueva función para Internet. ¿Nueva función? Preguntó con curiosidad. Sí, algo que me ayude a estar al tanto de lo que hacen los usuarios y animarlos a pasar aún más tiempo en línea, dije sin dar muchas explicaciones. Aunque la IA era inofensiva, decirles que estaba espiando a todos los usuarios de Internet, incluidos otros dioses como ellos, era algo que no me haría ningún bien. ¿Cuál es el motivo de la llamada? Pregunté con curiosidad, lanzando algunas hipótesis. Ante mi pregunta, Lucky esbozó una leve sonrisa. He acumulado más de 20 millones de puntos de poder divino, creo que estoy lista para convertirme en una diosa elemental de rango 1. Al oír esta noticia, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Felicidades, Lucky. Ahora tendremos 2 dioses elementales en nuestro panteón. Creo que en unos días Zane también se convertirá en un dios elemental como nosotros. Una vez terminada esta guerra, la cantidad total de puntos de poder divino que había gastado fue más de 50 millones. Todo porque estaba invirtiendo en el gran espectáculo que era el vídeo promocional para Internet. Si solo quisiera terminar la guerra lo más rápido posible, simplemente podría usar el poder de las ondas de sonido de Lucky y con menos de 10 millones de puntos de poder divino habría acabado con los demonios. Pero terminar la guerra sin un gran espectáculo no fue rentable para mí. Podría parecer que gastar más de 50 millones de puntos de poder divino en un programa fue un gran desperdicio de dinero, pero después de observar con qué facilidad mis emisarios convertían a los creyentes de otros dioses en mis creyentes, se demostró que todo valió la pena. Y no solo este vídeo funcionaría en este mundo, sino que también podría reutilizar este mismo vídeo para otros mundos y esta inversión solo me traería más y más ganancias. Sin mencionar que Lucky y Zane pudieron acumular tanto poder divino durante la guerra porque su presencia en la batalla no era necesaria. Podría haberles obligado a unirse a mí en la guerra, pero ¿qué habría hecho eso por mí? Al final, tal vez hasta tenga que compartir la fama de esta batalla con ellos, para que el prestigio del dios de Internet a los ojos de los creyentes no sea tan grande como lo es ahora. Entonces, permitirles conservar el 20% de los puntos de poder divino que me proporcionó Internet mientras yo usaba su divinidad como mejor me parecía fue una gran ganancia para mí. Así que, Adrián, dijo un poco avergonzada. ¿Tienes algún consejo para mí mientras voy ascendiendo? Estoy un poco nerviosa por un avance tan grande, pensando en cómo fue para mí evolucionar, solo podía sugerirle una cosa. Disfruta la sensación de evolucionar, le dije. La euforía de ascender a un reino superior es mucho más satisfactoria que la de ascender a uno pequeño, así que tómate tu tiempo y disfruta cada momento.
Recordando lo poderoso que me sentía mientras absorbía el poder divino, lo único que pude sugerirle fue que disfrutara ese momento. ¿No puedes recomendarme nada más y útil? Preguntó avergonzada. Riendo, respondí. Si temes por tu seguridad, no tienes que preocuparte. No olvides que tu cuerpo divino estaba en la escuela, protegido por maestros que son dioses mucho más poderosos que nosotros. Al oír esto, Lucky todavía estaba un poco inquieta, pero aceptó mi sugerencia y se fue a hacer su evolución. Ver lo nerviosa que estaba, con tanto contraste a cómo actuaba normalmente, me hizo reír de la situación. Después de despedirme de ella, centré mi atención en el pequeño mundo y en cómo se desarrollaban las cosas. Desde el final de la guerra, el poder de la alianza de mis 7 reinos se había extendido como fuego en un pajar a los demás reinos. Por la información que los magos enviaban a Arcantor, los dioses de varias capitales de otros países estaban muy asustados ya que emitieron decretos mortales a los reyes de los países que dominaban para evitar en la medida de lo posible hacer la guerra en mi contra. Al ver que todo estaba bajo control, regresé al mundo divino, aprovechando el estímulo de Lucky, pero esta vez con la intención de realmente ascender de rango. Sentir el poder divino corriendo a través de mi cuerpo, la sensación era muy buena, no tan increíble como ascender a un gran reino, pero aún así muy satisfactoria. Con la guerra terminada y todos los demás reinos temiendo mi imperio, yo todavía me mantuve alerta, pero todo fue innecesario. Los siguientes 10 días pasaron como una brisa. Cada día ganaba unos cuantos miles de creyentes, socavaba el poder de otros dioses en sus propios reinos y, como resultado, me hacía cada vez más fuerte. Al final de estado del personaje nombre. Adrián Innovasine títulos. Dios de la creatividad, Dios de Internet nivel. Dios elemental rango 1, Dios elemental rango 3 número de creyentes. 2.690.000, 3.100.000 tiempo promedio de uso por usuario. 5 horas, deidades disponibles. Creatividad, olas, miedo. Habilidades divinas. Oración bendita. Poder divino. 42.064.000/25.600.000, 35,6 millones/102,4 millones, 94.250.000 obtenido en los últimos 10 días menos 18.850.000, 20% Panteón menos 5 millones desarrollo de IA menos 25.600.000 subida de nivel a rango 2 menos 51.200.000 subida de nivel a rango 3 nota. De ahora en adelante dejaré de escribir todos los ceros y abreviaré los números gigantes. 100K igual 100.000, 100M igual millón, mirando mi ventana de estado que indicaba que ya era un dios elemental de rango 3, una sonrisa orgullosa se dibujó en mi rostro. En estos últimos 10 días, tanto Lucky como Zane se han convertido con éxito en dioses elementales, convirtiendo a nuestro panteón en el único en tener dioses con este nivel de poder en el pequeño mundo. Si quisiéramos, podríamos volar por todo el pequeño mundo matando las conciencias divinas de todos los demás dioses restantes, pero ninguno de nosotros tenía interés en hacerlo. Quedaban solo unos minutos para terminar la prueba, pero para alguien que había pasado 2 meses tan intensos en este pequeño mundo, esos minutos parecieron horas. Sin saber cuándo podría regresar al pequeño mundo nuevamente, ya que probablemente tendría algunas cosas que atender en el mundo divino, les dije a los regentes de cada reino que no estaría disponible para que no hicieran ninguna estupidez. El crecimiento de creyentes en Internet ya era constante. Los esfuerzos de los emisarios me traían un promedio de 40.000 nuevos creyentes cada día. Mientras no hubiera ninguna guerra y murieran varios creyentes, en poco más de 2 meses duplicaría mi número de creyentes, y considerando que el tiempo en el mundo mortal era el doble que el mundo divino, ese tiempo solo sería la mitad para mí, por lo que era aún menos motivo para buscar la guerra. Claro, los demás dioses no se quedarían callados al ver que perdían creyentes, pero a la hora de la verdad, ¿qué podían hacer contra un dios mucho más poderoso que ellos? O mejor dicho, 3 dioses. Al final tendrían que conformarse con los pocos miles de creyentes que les quedaban, o someterse a mí y recibir un porcentaje de Internet dependiendo de lo útiles que pudieran ser. Sacudí la cabeza y dejé este asunto para más tarde, tan pronto como escuché el anuncio de que la prueba había terminado, saqué mi conciencia de mi pequeño mundo y la regresé al mundo divino. Levantándome de mi silla y mirándome en el espejo de mi cabina por última vez, asentí hacia mi reflejo, orgulloso de todo lo que había logrado en esta prueba y confiado de que había hecho lo mejor que podía.
Sabía que mundos pequeños como estos eran muy comunes para dioses más poderosos que yo, que en el futuro conquistaría mundos mucho más grandes y poderosos, pero sé que este pequeño mundo siempre será especial para mí, ya que fue aquí donde apareció el primer creyente en el dios de Internet. Más aún cuando considero que desde que mi conciencia llegó a este mundo, he pasado mucho más tiempo viviendo en ese pequeño mundo que en el mundo divino. En ese momento, ese pequeño mundo era más mi hogar que aquí. Había mundos mucho más poderosos por explorar, mundos donde los mortales podrían incluso ser más fuertes que mi fuerza actual, pero yo confiaba en mi camino. Mi crecimiento fue rápido, mi potencial ilimitado. Al mirar por última vez la cabaña en la que había vivido los últimos 2 meses, decidí usar mi divinidad para grabar la apariencia de este lugar para nunca olvidar dónde comencé. Con una última mirada me dirigí a la puerta de salida de la cabina y giré la manija, permitiendo que la luz del pasillo entrara y emergieran los rostros de los distintos estudiantes que habían competido conmigo en esta prueba. Entre las docenas de caras que veía, 2 rostros esbozaron grandes sonrisas tan pronto como me vieron. Luke, que estaba en la cabina a mi lado, y Zane, que estaba en el otro extremo del pasillo, pero que se acercó a mí con una gran sonrisa. Al mirar a los 2 amigos que hice en esta prueba, simplemente ignoré la mirada rencorosa de un dios del trueno que me estaba mirando. Con Luke y Zane a mi lado, ni siquiera me molesté en prestarle atención a Zack y me fui a hablar con ellos mientras los otros estudiantes se sorprendieron y nos abrieron paso, sintiendo nuestro poder mucho mayor que el de todos ellos. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.